primero, gracias por acompañarnos durante el tiempo que dura esta conferencia. Vamos a hablar sobre seguridad vial laboral y sobre movilidad. Mi nombre es Francisco Paz, soy director de Relaciones Institucionales en AT Academia del Transportista. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre seguridad vial antes de hablar de seguridad vial laboral. Después le ponemos el apellido, ¿vale? Bueno, seguridad vial. ¿Qué contexto es en el que estamos? Bueno, tenemos que recordar que estamos viviendo una pandemia, todos sabemos que es la del COVID, pero también desde el 2003 el tema de la seguridad vial, la Organización Mundial de la Salud la establece también como pandemia. ¿Por qué? Porque ocupa muchos de los recursos hospitalarios, porque es una de las principales causas de muerte en el mundo. Se estima que alrededor de 1,3 millones de personas en el mundo fallecen a consecuencias de accidentes de tráfico y entre 20 y 50 millones resultan heridas con lesiones de gravedad, a veces invalidantes que les acompañan durante toda la vida. Seguimos con este progreso de Organización de Naciones Unidas que declara la década 2011-2020 como década de acción de la seguridad vial, es decir, que oye, vamos a gastar todos los recursos en planes, en acciones para favorecer que esa cantidad de muertes tan enormes que tenemos disminuya. Estamos en el año 2021 y este 2021-2030 ha tenido que volver a ser renovado como de otra década de acción para la seguridad vial, con lo cual estamos con un problema y además estamos con un problema serio, ¿no? Si hablamos de la movilidad, que es otra de las cosas que nos preocupan, ¿no? ¿Qué le pedimos a nuestra movilidad? Le pedimos que nuestra movilidad que sea segura, es decir, que oye, por el hecho de que yo realice un desplazamiento, que la probabilidad de accidente no sea grande y que si hay algo que no sea con un resultado de muerte. Además, queremos que nuestra movilidad sea sostenible, es decir, que oye, vamos a no gastar los recursos que tenemos en nuestro planeta de tal forma que a las siguientes generaciones no le queden nada. Además, tiene que ser eficiente, es decir, que no tiene mucho sentido lo que hacemos ahora, ¿no? Que para desplazar 75 kilos, 80 que pesa un conductor o una conductora, pues estamos utilizando vehículos que pesan 1.500, 1.700 kilos, ¿no? Con lo cual no es muy eficiente, con lo cual tendremos que reducir todo esto. Además, queremos que sea saludable, que no nos mate de la forma que tenemos de movernos. Y bueno, si los accidentes de tráfico causan muertes en Europa, se estima que cada muerto en accidente de tráfico supone que va a haber 20 a 30 personas que van a fallecer de forma prematura por respirar malos humos. Con lo cual tenemos una forma de movernos y unos vehículos que están contaminando de tal forma que nos suponen un daño grave a la salud, incluso con resultado de muerte, como acabamos de mencionar. Y bueno, también queremos que esta movilidad sea amable para que cuando vayamos por las vías públicas, pues bueno, lo hagamos de una forma que no nos perjudique, ¿no? Y bueno, en este concepto de movilidad se encuentra la seguridad vial y lo que vamos a analizar si realmente es un problema, si hay demanda de formación, si conocemos qué motivaciones tienen las empresas para realizar acciones relacionadas con formación de sus trabajadores en seguridad vial, si estamos preparados para impartirlo o si tenemos aquellos medios o recursos para que cuando un cliente nos demande este tipo dentro de nuestro fondo de armario, ¿no? tengamos este recurso, con lo cual, bueno, vamos a analizar un poco todo esto que está sucediendo, ¿vale? Cuando pensamos en la seguridad vial laboral y analizamos los datos, vemos que, según nos dice la DGT, casi el 40% de los accidentes con víctimas se producen en horario laboral. Es verdad que dentro de los accidentes de tráfico, los accidentes de relación con el tráfico suponen un porcentaje no muy grande, apenas un 11% del total, pero cuando vemos las víctimas y sobre todo las muertes que causan, vemos que aun siendo este 11% de accidentes debidos al tráfico,
cuando hablamos de muerte estamos hablando de cantidades que superan los 35-38% en los últimos datos, ¿no? Con lo cual, digamos que cuando se produce un accidente y el motivo es el tráfico, la probabilidad de que nos muramos es grande, ¿no? Tenemos las cifras más altas de los últimos 7 años. Vamos a descontar este año de pandemia, pero en el cómputo de los 7 años anteriores vemos que los accidentes laborales por tráfico ocupan un lugar muy destacado. Tenemos aproximadamente 143 accidentes laborales cada día. Esto supone también que se pierden casi 2 millones de jornadas de trabajo, y suponen pérdidas que se contabilizan en torno a 1.700 euros por cada trabajador. Con lo cual, si queremos hacer alguna acción relacionada con seguridad vial, seguramente tengamos que hablar con el contable de la empresa, con el que lleva el dinero, y él mejor que nadie va a saber lo que le supone los días de baja del trabajador, que normalmente están bastante por encima de cualquier enfermedad o accidente. Las bajas laborales relacionadas con accidentes de tráfico están en torno a los 45 días, superando todas las medias posibles. Bueno, pues una vez puesto dentro del contexto, ¿no?, que la seguridad vial es algo que necesitamos mejorar, que además la seguridad vial específica, es decir, la que se produce en los entornos del trabajo, también es importante mejorarla bueno, además del daño humano, por todo el quebranto económico que supone a las empresas, además de su imagen, etc. Con lo cual, quizás lo que tenemos que pensar es cuáles son las motivaciones que puede llevar a una empresa a hacer que sus trabajadores participen en formaciones relacionadas con seguridad vial. Muchas veces está en el concepto de movilidad responsable. Si miramos cualquier web corporativa vemos que el tema de fomentar la movilidad responsable, favorecer los desplazamientos modales que no supongan un conflicto, ¿no?, con la protección medioambiental, pues forma parte casi del común de todos los valores que las empresas dicen que tienen. Con lo cual, esto de seguridad vial, esto de movilidad está alineado con los valores principales. Otras empresas quieren realizar estos cursos porque así lo tienen comprometido para poder continuar certificándose en sus sistemas de gestión de calidad. Dentro de los sistemas de gestión hay unos específicos de seguridad vial, como la ISO 39001, pero después hay otros sistemas que quieren garantizar una mejora de la vida de los trabajadores, y en ello está mejorar la forma en la que se desplaza y sobre todo para librarle de posibles accidentes. Otra de las razones que puede tener una empresa son razones económicas, lo hemos mencionado antes, ¿verdad? Es decir, que oye, ¿qué supone para una empresa de que alguien sufra un accidente de tráfico y que resulte con lesiones que le impidan a trabajar? Bueno, pues de entrada tenemos un trabajador que ya no está dentro del desempeño habitual de productividad de la empresa. Además, otro tendrá que reemplazarle, con lo cual tendrá que perder tiempo aprendiendo qué era lo que hacía esa otra persona, ¿no?, ese periodo de adaptación que todos necesitamos para acomodarnos, ¿no? Con lo cual ahí está claro que hay una pérdida de productividad importante. Después hay otras cosas directas, ¿no? Es decir, un accidente de tráfico siempre supone que va a haber daños materiales en los propios vehículos de la empresa o la carga en su caso que transporte, es decir, que bueno, hay otras consecuencias, además van a incrementar las primas de seguro y supone también un cambio posible en la flota del vehículo, es decir, que la lista que haríamos sería muy grande, ¿no? Con lo cual la empresa simplemente por economía tendría que ver dónde están esos agujeros en los que necesita tapar para aumentar sus beneficios, y uno de ellos es en lo que se va en los accidentes derivados del tráfico. Otros tienen que ver con razones de ecología. Estamos viviendo, habíamos hablado de la pandemia del COVID, hemos hablado de la pandemia de la seguridad vial, pero recordad que también tenemos una pandemia que es la derivada del cambio climático. Estamos hablando de que está influyendo en nuestra salud. Directamente nos mata, ¿no?, porque hemos visto que respirar humos tóxicos pues supone que causa de muerte prematura, ¿no?, y multitud de enfermedades infecciosas, ¿no?, pulmonares, etcétera, pero también
relacionada con la ecología está que este cambio climático pues está haciendo que fenómenos meteorológicos sean más virulentos y bueno, un sinfín de cosas, ecosistemas, la forma de alimentar, ¿no? La cadena alimentaria pues está influyendo y al final tenemos ahí bueno, es una buena razón para invertir en seguridad vial y una buena razón para invertir también en movilidad responsable. Otro de los motivos que tienen las empresas es por el compliance legal, el cumplimiento legal, porque bueno, muchos no lo saben, pero si yo tengo a un trabajador que se desplaza en mi vehículo o que necesita desplazamientos con motivo del desempeño laboral, yo como empresario estoy obligado a hacer una evaluación de sus riesgos y darle formación, información, participación, consulta, precisamente para evitar todo esto. Y su incumplimiento puede derivar en que tengamos problemas no ya solo administrativos con pérdida de patrimonio por las multas que esto conlleve, ¿no? La falta de acción en esta prevención de riesgo de mi trabajador, ¿no? Sino que incluso puede acabar en un delito. Es decir, que estamos hablando bueno, ya solamente por cubrir las espaldas las empresas necesitan realizar estas acciones. Otras veces por mejora de la imagen. A nadie le gusta que su logo, ¿no?, impreso en el vehículo vaya paseándose por las calles y que resulta que el conductor que lleva ese vehículo pues está infringiendo las normas y la gente con lo que se queda es con el logo que está viendo, ¿no? Con lo cual una buena forma de mejorar la imagen de la empresa es que los desplazamientos que se realicen utilizando su logo, ¿no?, como llamada de atención de publicidad sean para cosas positivas. Y después está, bueno, la RCC, ¿no?, la responsabilidad social compartida, que es que las empresas, bueno, están obligadas, ¿no?, a impartir parte del beneficio, la bonanza que tienen en su gestión en mejorar la calidad, ¿no?, del resto. Bueno, y estos cursos de seguridad vial laboral, ¿de qué se componen o cuál es la temática? Bueno, pues la temática es amplia, ¿no?, pero realmente de lo que se trata es de bajar los riesgos que tenemos en la circulación o cuando nos movemos en cualquier tipo de vehículo o andando, ¿eh? Porque fijaros la importancia que tiene, ¿no?, para la seguridad vial, si hablamos de que estamos todos deseosos, ¿no?, de que nos llegue ya para realizar la vacuna de la seguridad vial, y hay una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta y que funcionan. Sabemos cuáles son los antídotos que componen esta vacuna. Uno está en la educación, ¿no? Es decir, que oye, tenemos que tener estos valores que nos hagan comportarnos de forma razonable y de forma segura para el resto de usuarios. Necesitamos formación porque, oye, de nada sirve que yo sea consciente y esté sensibilizado con esa protección, con el entorno, si en el vehículo me falta formación para hacerlo. Cuando hablo de vehículos, incluyo a los patinetes o los vehículos de movilidad personal que están apareciendo y que la gente se sube pensando que es fácil, sin formación previa, y realmente tiene accidentes que derivan en consecuencias importantes, ¿no? Estamos hablando de cuáles eran los antídotos, ¿no?, que tenía nuestra vacuna, hablábamos de la educación, hablábamos de la formación. También es importante, cómo no, la tecnología, la ciencia, ¿no? Oye, ¿qué vehículo de seguridad voy a pedirles que tengan para que puedan perdonar los errores en el comportamiento o hagan alertas que a veces nuestra atención, aunque la prestemos totalmente, no es capaz? Es decir, que tenemos el comodín de la ayuda tecnológica para favorecer nuestros desplazamientos. Además, la tecnología tiene que ser tal que permita bueno, que la vía también me perdone, ¿no? Es decir, que no haya nada en las carreteras que fomente que haya protecciones que minimicen la posibilidad de daño grave cuando este me suceda, ¿no? Seguimos hablando de vacuna, hablamos de educación, hablamos de formación, hablamos de la tecnología, la ciencia. También es importante las regulaciones, las normativas. Por eso las empresas necesitan establecer sus propias normativas de uso de sus vehículos o incluso recomendaciones a sus trabajadores. Y la mejor forma de llegarlos es a través de estos cursos de seguridad, en la que realmente llegue a un cambio de actitud. Como les decía, la metodología por la que tenemos que llevar a la gente que se pasee por nuestros cursos, ¿no?, de que me ayude a conocer el riesgo, ¿vale? Porque, bueno,
no nos protegemos de lo que no concebimos como amenaza, con lo cual la primera cosa importante es conocer el riesgo por parte de los que están asistiendo a nuestros cursos, ¿no? Una vez sean conocedores del riesgo, se sientan vulnerables y sepan cuáles son las causas principales que pueda llevarle a que bueno, nuestro proyecto de vida se vea truncado por la estupidez del accidente de tráfico, porque es evitable, pues una vez nos sentimos vulnerables, ahora la segunda parte será conocer cuáles son las estrategias para poder evitar estos riesgos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos todo el armazón importante que tiene que tener nuestros cursos de seguridad vial laboral, en el que nos digan, oye, mira, para evitar cuando estés cansado, cuando estés enfermo, oye, no es que no puedas conducir y que eso lo limite siempre, ¿no? Pero seguramente sí que puedes hacer que, si tienes algún error, permitan compensarlo, ¿no? Aumentar la atención, aumentar la distancia de seguridad, disminuir la velocidad. Es decir, que todos estos factores de riesgo son analizados para que nos den al final el procedimiento, la estrategia para evitarlo. Bueno, una vez nos sentimos vulnerables del riesgo, una vez sabemos cómo hay que evitarlo, cuáles son las estrategias, tenemos que tener los medios, ¿no? Si pensamos en un símil de trabajo laboral, pues tendremos que tener nuestros EPIs, ¿no? Nuestros equipos de protección individual. Bueno, pues en eso estamos hablando de que en el vehículo obligatoriamente hay que ponerse el cinturón de seguridad en todas las plazas, que todo lo que no esté sujeto en caso de accidente va a multiplicar entre 20 y 30 veces su peso. Por eso ese que va detrás, que no quiere ponerse el cinturón, que pesa 70 kilos, en un impacto iría con una fuerza equivalente a 2 toneladas. Es decir, que bueno, estamos hablando de que cosas importantes para qué medios tengo que utilizar y sobre todo sensibilizar, ¿no? Utilizar estos medios de protección, cinturón, hablamos del casco y otros elementos importantes, ¿no? Con lo cual, conocer el riesgo, saber cómo evitarlo, tener los medios para hacerlo. Y la última cosa, que es la más complicada de todo, y es querer evitar el accidente, convencerme de que aunque hoy se me haga tarde, que aunque esté enfadado porque hoy el jefe o la jefa o la discusión familiar ocupen un lugar preferente, bueno, tenemos que tener algún valor, por eso hablamos antes de la importancia de la educación, que nos refuerce para querer adoptar todas estas aptitudes que van a suponer una disminución en la probabilidad de riesgo cuando nos enfrentamos a la jungla del tráfico, ¿no? Con lo cual, bueno, pues quizás con todo esto ya tenemos la metodología preparada para provocar realmente el cambio de actitud en el conductor o conductora, porque, a ver, realmente todos sabemos cómo evitar el accidente, pero a veces somos muy laxos, ¿no? O nos permitimos pequeñas distracciones que a la postre son las que provocan el accidente de tráfico. Porque miren, las estadísticas de los accidentes de tráfico, claro, nosotros no nos vemos como ese conductor o conductora que supera los límites de velocidad de forma permanente, ni aquellos que se suben al vehículo habiendo ingerido cantidades grandes de alcohol o incluso a través de drogas, ni somos grandes infractores y nos creemos que eso ya nos supone un aval suficiente para no tener el accidente de tráfico, pero nada más lejos de la realidad. Los accidentes de tráfico, en la mayoría, están causados por personas normales, como ustedes o como yo. Personas que, bueno, razonablemente tenemos un comportamiento social, ¿no? que está dentro de lo que llamamos como normalidad, pero que a veces nos permitimos pequeñas distracciones, ¿no? Como ese desvío de la atención para mirar el teléfono móvil, etcétera, que bueno, precisamente son estas pequeñitas cosas las que al final provocan que sean la mayor causa de accidente, con lo cual vamos a pensar que somos vulnerables porque realmente lo somos, ¿no? Y bueno, en este tipo de cursos lo que nos hacen es subir un poco las alertas que nos van a llegar a hacer una prevención, ¿no? Yo siempre lo comento, ¿no? Mira, hay cursos que sirven para mejorar tu desempeño profesional, otros cursos que sirven para mejorar tu calidad de vida, cursos más importantes todavía que sirven para salvar vidas, pero bueno, el curso de los que estamos hablando hoy, los cursos de seguridad vial y movilidad responsable, realmente me van a servir para las tres cosas.
van a ayudar a que la probabilidad de que yo tenga un accidente sea menor, van a mejorar mi calidad de vida, puesto que las consecuencias que se puedan sufrir los accidentes voy a disminuir ese umbral para alcanzarla y bueno, al final estamos cumpliendo los objetivos de que, oye, además si realizo mi desempeño profesional como conductor o conductora de un vehículo, pues además lo voy a hacer de una forma más profesional. Con lo cual, bueno, yo creo que estos cursos lo tenemos que tener siempre ahí, en nuestro fondo de armario. Además son cursos interesantes, porque mira, yo a veces en las conferencias que suelo hacer, hago una pregunta que a alguno le ofende. Y la pregunta que hago es, oye, ¿hay algún delincuente en la sala? No, la gente me mira como diciendo, oye, perdona, ya acabas de empezar y me estás llamando delincuente, ¿no? Pero bueno, sigo mi conferencia y al rato vuelvo a preguntar preguntas del tipo de, bueno, ya sabemos que el caro y que entonces intentamos ayudar, ¿no?, a esa persona llegada, familia, y nos ponemos en un polígono donde no hay nadie, bueno, y le enseñamos un poco pues, como antiguamente hacíamos y bueno, pues que sepáis que ese tipo de comportamiento, si un policía está por ahí cerca, estará obligado a denunciarme, pero no denunciarme por una infracción administrativa, sino hacer una denuncia por un posible delito. ¿Por qué? Porque mirad, en España el conducir sin permiso es un delito. Y si yo ayudo a alguien a que lo haga sin permiso, también es un delito. Me refiero que si yo voy acompañando a alguien que no tiene carnet, enseñándole esos truquillos que creemos que nos van a hacer abaratar el precio del carnet de la autoescuela, pues sepamos que nos convertimos en delincuentes. Esa persona que está aprendiendo, yo que le estoy enseñando, y además que el juez puede acordar el decomiso del vehículo, es decir, que pierdo su propiedad. Con lo cual, fijaros, qué tres en uno, en lo que la mayoría de la gente no se considera, bueno, saben que es malo, pero no consideran o no lo tienen como delito. Además hay cosas importantes también, porque digo, bueno, mira, yo con esto ahora de las restricciones de movilidad estoy preocupado también por utilizar el transporte público, por el tema de contagio, pero claro, el sacar el vehículo para aparcar después es un follón, me voy a meter a un patinete eléctrico o cualquier otro vehículo de movilidad personal, bueno, perfecto, pero bueno, ahí nos vienen las dudas. Oye, y ese patinete tiene que tener un certificado como que es apto para circular y yo tengo que tener algún tipo de permiso y tengo que ponerme el casco y puedo llevar a mi hijo pequeño en el patinete y puedo utilizar las aceras en algún caso, por dónde me tengo que desplazar, cuál es la velocidad, es decir que bueno, todo este tipo de cosas en los cursos de seguridad vial se aprende, ¿no? Es decir que desterramos un poco la idea de que solo sirve para desplazamientos en vehículos porque es para cualquier tipo de... alineados con la estrategia país, porque ahora mismo estamos en ciernes, ¿no?, de una nueva ley de movilidad impulsada por el Ministerio de Transportes, ¿no? Y bueno, se ha cerrado hace poco el periodo de consulta y lo que está claro es que en esta ley de movilidad se va a potenciar que haya un cambio en el desplazamiento modal hacia formas que sean menos contaminantes y agresivas con el medio ambiente, ¿no? Hablamos que las empresas tendrán que poner en marcha los planes de movilidad. Los planes de movilidad siempre implican una serie de acciones para conseguir convencer a los trabajadores de que, oye, cambien su forma de acudir al trabajo, ¿no? Y que además lo hagan de forma más segura. Bueno, pues en el desarrollo de los planes de movilidad que van a estar subvencionados, va a haber recursos y que además en algunos casos se va a obligar a que los trabajadores o los miembros de esa organización estén dentro de este plan de movilidad y la formación en seguridad vial y en movilidad responsable es un fijo en la quiniela, ¿no? Con lo cual, bueno, oye, ¿y qué modalidades de curso tengo relacionados con seguridad vial y movilidad? Bueno, el catálogo suelen ser amplios, pero los que más nos funcionan a nosotros son aquellos que tienen que ver con la prevención de riesgos laborales viales o aquellos que tienen que ver con la gestión de la movilidad sostenible al trabajo, aquello que les comentaba, ¿no?, de los planes de movilidad. Bueno, pues nada, también necesitan un gestor y también necesitan sobre todo que la alta dirección se comprometa, ¿no? Además tenemos cursos de conducción eficiente, que si bien antes su foco, ¿no?, era conseguir que
de cada 5 viajes, 1 nos salga gratis, porque eso es lo que consiguen los cursos de conducción eficiente, ¿no? Que un 20% de lo que antes gastabas te lo vas a reducir con unas simples indicaciones. Ahora, con el tema de la movilidad eléctrica, no ya antes decía, bueno, es que me cuesta mucho llenar el depósito de combustible y bueno, va a suponer un ahorro, pero bueno, ahora el tema del vehículo eléctrico, su principal escollo es el tema de la autonomía de la batería. Y bueno, un 40% de lo que consume nuestro vehículo tiene que ver con la forma de conducirlo, con lo cual estos cursos de conducción eficiente se han vuelto a poner otra vez de moda y serán de gran proyección. Además tenemos cursos relacionados con la maxofobia, porque bueno, hay gente que tiene temor a esto de conducir o cada día se vuelve más temoso y eso le impide o le coarta el poder desplazarse con vehículo, con lo cual son cursos que también no funcionan, ¿no? También tenemos cursos especializados en prevención de riesgos laborales del conductor profesional. También hay en el mercado cursos de accidentes sin itinere. Este es uno de los que más nos están demandando, porque bueno, las empresas, fruto de todo eso que les comentaba antes, ¿no? Las múltiples causas que hay para que yo gaste mi tiempo empresarial o mis recursos en acciones relacionadas con seguridad vial, precisamente está en los desplazamientos in itinere, ¿no? Y además, los trabajadores que hacen estos cursos les gusta porque esa enseñanza además se la llevan a casa, ¿no? Es decir, que bueno, aquí estamos hablando, ¿no?, de que no solamente me sirven para disminuir el riesgo, ¿no?, en actividad laboral, sino para disminuir el riesgo en mi forma de relacionarme, ¿no?, con la vida social, familiar o de ocio, ¿no?, que utilizamos vehículos para desplazamiento, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que con todo esto, tanto por las oportunidades derivadas de las nuevas leyes, como por la importancia que tiene la seguridad vial o bien la falta de ella, por la movilidad responsable, creo que es muy buena idea que dentro de los recursos o cursos que tenemos para nuestros clientes, los cursos relacionados con seguridad vial laboral y con movilidad responsable sean un fijo en la quiniela, porque seguro que cualquiera de ellos no lo van a demandar, porque es transversal, no hace falta que mi empresa, como diga, tenga ruedas ni que mis trabajadores tengan que desplazarse para su desempeño en este tipo de vehículos. Con lo cual, bueno, mi consejo es que hagamos la apuesta por tener este tipo de formaciones y no solamente pensar en cursos al uso, ¿no?, es decir, aquellos que cumplen con todo lo que establece la formación bonificada o subvencionada, ¿no?, con las grandes plataformas e-learning, sino que también funciona muy bien el tema del video learning y el microlearning, ¿no?, las pequeñas píldoras formativas, sobre todo, ¿no?, en contenidos de vídeo, en la que vamos a ser capaces de en muy poco tiempo transmitir comportamientos seguros, y eso es una demanda cada vez más de las empresas o incluso de los sistemas de prevención propios o ajenos de las empresas, que también a nosotros nos suelen pedir esos recursos, ¿no?, para, bueno, ante el cambio estacional o entre épocas de gran afluencia de vehículos en la carretera, etcétera, pues ellos quieren que sus trabajadores estén en alerta permanente, y este tipo de microformaciones, ¿no?, que llega a través del móvil con el vídeo de la semana, ¿no?, y que sea algo que entre 2 y 5 minutos me haga una alerta o me haga están dentro de lo que podríamos llamar estas formaciones relacionadas con seguridad vial y movilidad responsable. Y bueno, yo creo que con lo que hemos comentado, mi objetivo era precisamente esto, ¿no?, decir, oye, hay una formación que yo creo que es importante y que además va a suponer una buena oportunidad para que, bueno, fomentemos el business, ¿no?, con nuestros clientes, con formaciones que realmente valen la pena y que encima salvan vidas. Bueno, para cualquier cosa estamos a su disposición en la Academia del Transportista, en cualquiera de nuestras empresas, y bueno, un placer y mucha suerte con todo, y gracias por...